hermanos? Dios les bendiga en esta preciosa tarde. Me da gusto saludarlos, saber que están bien, lo creo así en el amor del Señor. Vamos a tener un tiempo de exaltación a nuestro Dios. Vamos a tener un tiempo de adoración, de búsqueda de su presencia. Y hermano, yo te invito a que dispongas el corazón ahí a adorarte. Vamos a esperar a que nuestros hermanos se conecten y envíenos un saludo también para saber que están ahí. Y bueno, pues vamos a disponer el corazón a adorar a nuestro Dios. Dios ha sido bueno con nosotros y vamos a exaltar su grandeza. Les invito a que abramos nuestras Biblias ahí en el Salmo 63. En el Salmo capítulo 63 vamos a escudriñar la palabra de nuestro Dios y vamos a ver qué Dios tiene para nosotros en esta tarde. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Salmos capítulo 63. Gloria a Dios. Salmo capítulo 63 dice la palabra del Señor de esta manera. Dice la Biblia, el salmista hablando: Dios mío, o dice Dios, Dios mío eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Escucha esto, hermano, dice el salmista: porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así bendeciré en mi vida, así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Fíjate qué precioso salmo, hermano. Tenemos aquí, dice la palabra del Señor: de madrugada te buscaré. Esta expresión no solamente se refiere a que buscamos al Señor en la madrugada, sino tenemos que buscar a Dios en todo tiempo. Y hoy es el tiempo de adorar a nuestro Dios. Hoy es el tiempo de tener una búsqueda constante con nuestro Señor, porque el salmista dice, y tiene que ser en nosotros esto: mi alma tiene sed de ti y mi carne te anhela. La razón de la adoración tiene aquí el Salmo de David es que él decía: para ver tu poder y tu gloria. David estaba queriendo y anhelaba ver el poder y la gloria de Dios, y finalmente decía él: mis labios te alabarán. Y es lo que vamos a hacer en esta tarde. Vamos a exaltar a nuestro Dios. Y te voy a invitar a que dispongas tu corazón ahí, inclina tu rostro, reúne a tu familia y todos vamos a adorar a Dios, hermanos, en esta tarde. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, estamos en tu presencia, reconociendo que tú eres Dios, creyendo firmemente en tu palabra, que tú estás con nosotros. Vamos a tener un tiempo de alabanza, Señor, y de adoración. En este sentido queremos expresar lo que decía el salmista David: queremos ver tu gloria y tu poder, porque nuestra alma tiene hambre y sed de ti, Señor. Nuestra alma te anhela, nuestra alma busca tu rostro, desea tu presencia, Señor. Este día, Padre, tú nos has bendecido, no nos has dejado, nos has sostenido con mano poderosa, y tu mano fuerte, Señor, ha sido con nosotros. Por eso, en esta hora, Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que recibas estos cantos y esta adoración que es para ti, Señor. Recíbela, por favor. Agrádate de mis hermanos que están observando a través de esta pantalla y de los que no pudieron por su trabajo, Señor. Yo te pido que donde quiera que estén les guardes y les ayudes. En tu nombre comenzamos, Señor, y te honramos. Di conmigo, hermano, a través de esta canción. Vamos a... Es más que una canción, es más que palabras, es mi corazón rendido a ti, es lo mejor de mí, lo que vengo a darte. Ya no es suficiente una canción, lo que tú me pidas, yo te quiero dar. No vengo a
te vengo a bendecir a ti. Hoy te vengo a bendecir a ti. Hoy te vengo a bendecir. Sí, Señor. Hoy en esta tarde venimos a adorarte, exaltarte, a darte toda la gloria a ti, Señor. Venimos a darte todo el honor a ti, mi Padre, porque tú vives y reinas. Te exaltamos, eterno Dios. Adora a Dios ahí en casa, hermano. Sigue exaltando su grandeza. No te despegues de su presencia. Él está con nosotros. Y vamos a decir a través de este canto: venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que en la vida. Es un deleite contemplar. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Vamos a decir a Dios: venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que en la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que en la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Dile a Dios: mejor es tu presencia que en la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Oh, sí, Señor. Así es, Padre Santo, es nuestro deseo tu presencia. Mejor es tu presencia que en la vida. Es un deleite contemplar tu hermosura. Está rodeado de tu santidad y amor. Tu presencia es lo mejor. Tu presencia
es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Mejor es un día en tus atrios estar en tu presencia, Señor, adorándote, exaltándote. Padre Santo, que tu presencia llegue hasta estas casas, Padre Santo, de mis hermanos que nos están viendo, que juntos adoramos tu nombre y juntos exaltamos tu grandeza, Dios. Recibe toda la gloria, Señor, toda la alabanza y el honor es para ti. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Dile a Dios, purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Vamos a decirle a Dios, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu de Dios, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícanos, purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Ahí en casa habla con Dios. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame, lávame, renuévame, restáurame, Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Señor, te quiero conocer. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Recibe toda la gloria, Padre, recibe toda la alabanza, todo el honor, Señor, recíbelo. Es para ti, Señor. Ahí donde estás, sigue adorando a Dios, hermano. Él está con nosotros. Él está ahí en medio de su pueblo, recibiendo la alabanza y la adoración. Por eso, no dejes de adorar a Dios, hermano, y exaltar su nombre. Vamos a escudriñar su palabra en esta tarde. Quiero que pongas atención a lo que Dios tiene preparado para nosotros hoy. Y te voy a invitar a que hagamos una oración pidiéndole la sabiduría del Espíritu Santo para que esta palabra que vamos a exponer se comprenda y la podamos vivir. Señor, estamos en tu presencia. Agradecemos todo lo que tú nos das. Agradecemos tu favor. Gracias por estos cantos que nos permites entonarte. Pero ahora vamos a alimentar nuestra alma también, Señor, a través de tu palabra. Porque tu palabra es el pan de vida. Es el agua al sediento, Señor. Nosotros la recibimos con gozo, aunque sea una palabra de exhortación, sabemos que viene de ti, Señor, y la recibimos con gozo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor.
Abre tu Biblia, hermano, ahí en San Juan capítulo 3, 36. Vamos a leer la palabra de nuestro Dios. Gloria a Cristo Jesús. San Juan capítulo 3. Vamos a leer el versículo 36 solamente y vamos a ver qué dice nuestro Señor. Dice la palabra del Señor de esta manera, léelo conmigo. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Vamos a leerlo nuevamente, hermanos. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Hermanos, esta palabra es muy, muy hermosa, pero también es muy importante. Es muy importante, hermanos, porque Dios nos habla. Y algo que debemos entender, hermanos, que el amor de Dios para los que le aman es verdadero. El amor de Dios para todos los que le amamos, su amor para nosotros es verdadero. Debemos comprender eso, número uno. Número dos, hermanos, también debemos comprender que sus juicios también son verdaderos. La Biblia dice que aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Pero esta palabra que Él permanece fiel significa que permanece fiel en su amor, pero también permanece fiel en sus juicios. Por eso debemos comprender que el amor de Dios para los hijos de Dios es verdadero. Pero también sus juicios para los que rechazan a Cristo también es verdadero. Dios nos ama a todos, sí, así es. Pero hay una frase que dice que Dios aborrece al pecado, pero ama al pecador. No es cierto. Dios aborrece al pecado, pero también aborrece al pecador. Dios ama al pecador arrepentido, que somos tú y yo. Le hemos aceptado en el corazón, vivimos intentando agradarle a Él todos los días, pero sin embargo sí fallamos. Somos pecadores arrepentidos. En ese sentido, Dios sí aborrece el pecado y ama al pecador arrepentido. Pero Dios aborrece el pecado y no ama al pecador no arrepentido. Por eso algo que debemos entender, hermanos, que el amor de Dios, lo digo nuevamente, para sus hijos es verdadero. Pero también sus juicios y la ira de Dios también es verdadero para los que rechazan a Jesús. Por eso Juan viene y escribe algo muy importante, hermano, reconociendo que él, como siervo del Señor Jesús, él no era el Mesías, él no era el que venía a salvar al mundo. Él se pone en un segundo plano y le da el primer lugar a Cristo. De hecho, Juan fue el que dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan lo que está haciendo es dándole paso al amor de Cristo. Juan no se pone en primera persona, no se pone en primer lugar. Juan reconoce que Dios es verdadero, que Jesús es el Hijo de Dios. Tú y yo reconocemos eso, amén. Tú y yo debemos reconocer eso. Jesús es el Hijo de Dios. Ahora, estas son palabras, hermanos, de Juan, y todo el propósito de Juan era dirigir a los hombres. Juan el Bautista, hermanos, el propósito de Juan, como lo dije hace un rato, no era darse la gloria a él. El propósito de Juan era dirigir a todos los hombres y mujeres a Cristo. Ese es el propósito de Juan. Ese es el mensaje del Evangelio. El mensaje del Evangelio nos hace llegarnos a Cristo. Juan el Bautista, hermanos, él bautizaba, pero él no era el Mesías. Cuando vio que Jesús venía a él, Juan expresó algo muy maravilloso en Juan 1.29. Abre tu Biblia ahí en Juan 1.29. Y vamos a ver qué es lo que dijo Juan en base a lo que yo te estoy diciendo. Juan 1.29, él dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Nota algo muy importante, hermano. Lo que Juan está expresando, hermanos, cuando ve al Hijo de Dios, él está haciendo un recordatorio del nuevo pacto, porque el antiguo pacto hablaba de un cordero que tenía que el sacerdote matar, que hubiera derramamiento de sangre para que por la sangre de ese cordero las personas fueran libres de todo pecado, pero solamente cubría el pecado. Algo que debemos notar, hermanos, es que en el antiguo pacto solamente esa promesa del perdón de pecados era para una nación, y era la nación de Israel. Cubría el pecado solamente.
Esas dos cosas eran muy importantes. Pero cuando viene Cristo y Juan anuncia, he aquí el Cordero de Dios, y cuando Cristo muere en la cruz del Calvario, algo maravilloso sucede. Ahora Cristo se pone como el Cordero, muere por nosotros en la cruz del Calvario, y ya no es para una nación, es para todos aquellos que quieran recibir ese sacrificio, que quieran recibir a Cristo. En segundo lugar, ya no, la muerte de Cristo en la cruz del Calvario ya no cubre el pecado, quita el pecado del mundo, lo dice Juan 1.29. Por eso Juan 1.29 dice, he aquí el Cordero de Dios. Noten algo, que Juan describe a Jesucristo como Cordero, no lo describe como león, no, lo describe como Cordero, porque Jesucristo precisamente venía a morir en una cruz del Calvario como Cordero. Venía a sacrificarse, venía a derramar su sangre como el Cordero de Dios. No era el Cordero de nadie, era el Cordero de Dios. En ese momento Jesús está llegando y Juan grita, y aquí el Cordero de Dios. Lo siguiente que Juan expresa es, quita el pecado del mundo. Hace rato te expliqué, hermano, que los sacrificios del Antiguo Testamento o del Antiguo Pacto solamente cubrían, no quitaban. Pero cuando Cristo vino, Juan lo dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué Juan escribe esto? Porque él nos está haciendo la invitación a que reconozcamos que no hay nadie más que nos pueda dar la salvación, porque no hay otro nombre debajo del cielo en el cual podamos ser salvos. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Entonces el propósito de Juan en este texto, hermanos, es llevar a los hombres a Cristo. El propósito de este mensaje, hermanos, es que tú y yo comprendamos lo que dije hace un rato. El amor de Dios sí es verdadero para los que le aman. Pero recuerda esto, que el juicio de Dios también es verdadero para los que no le aman. ¿Qué vamos a decidir? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, este fue el ministerio de Juan el Bautista. El propósito de su predicación era dirigir gente hacia Cristo y no hacia Él. Pero ¿qué sucede hoy, hermanos? Lo digo con tristeza y con mucho respeto a muchos consiervos, pero hoy atraen a la gente a ellos y no a Cristo. Muchas congregaciones tienen el nombre de Jesús en sus bocas, pero Jesús no está en las congregaciones. Juan dirigía a los hombres a Cristo y no hacia Él. ¿Ves qué hermoso? Y también al decirles que vieran al Salvador para la salvación y ser perdonados y librados de la ira de Dios. Nota que el propósito de Juan, hermanos, era también librar a todos de la ira de Dios. ¿Cómo Juan podría librar a todos de la ira de Dios? No es que Juan los librara, sino que les estaba presentando al Mesías, les estaba presentando al Salvador de la humanidad. Él les está presentando, por eso dice, he aquí el Cordero de Dios. Él les está diciendo en automático, que el que se estaba presentando en ese momento en el Jordán era el que venía a salvar a todo el mundo. Ahora, la cita que leímos de Juan 3:36, hermanos, lo vuelvo a repetir, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Nota algo, hermanos, el que cree en el Hijo, hay una recompensa para el que tiene fe en el Señor Jesús. Hay una recompensa para el que cree en Jesucristo. ¿Cuál es esa recompensa? Mismo Juan lo está diciendo, tiene vida eterna. Cuando tú y yo venimos a Cristo, hermanos, debemos comprender que tenemos una salvación segura en Él por tres razones muy importantes. Siempre lo he dicho y te lo voy a repetir nuevamente, hermanos. Nuestra salvación está segura en el Señor, porque Efesios 1:14 dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ese sello, hermanos, debe recordar que el mismo diablo lo ve, y ese sello significa que le pertenecemos a Dios. Número 2, Romanos 6 del 1 al 6 habla, hermanos, que Cristo pagó nuestros pecados pasados, presentes y futuros, lo cual significa que el Padre no nos va a juzgar dos veces por algo que Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Y finalmente la Biblia nos enseña también, hermanos, es que un verdadero cristiano jamás va a blasfemar contra el Espíritu Santo. Eso significa que tenemos nuestra salvación segura, porque el Espíritu Santo que mora en nosotros jamás nos va a permitir blasfemar contra él. Jesús mismo dijo, un reino no puede estar dividido. Por esas tres razones que te acabo de mencionar, hermanos, es que tenemos una salvación segura en el Señor.
Por eso Juan viene y dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. ¿Cuál es la recompensa de la fe? La vida eterna. Juan lo está diciendo. Ahora, note algo, la antítesis de todo esto. Pero el que rehúsa creer en el Hijo, hay una consecuencia. ¿Cuál es la consecuencia de rehusar creer en el Hijo? Es que no verá la vida. Y lo triste, hay dos cosas muy importantes, sino que la ira de Dios está sobre él. Nota algo, hermanos. Para el que rehúsa, dos cosas muy importantes: no verá la vida y la ira de Dios está sobre él. Por esa razón, hermano, quiero que tú y yo comprendamos que la recompensa de la fe en Cristo es la vida eterna. La recompensa de la fe en Cristo es la vida eterna. ¿Tú tienes fe en el Señor Jesucristo? Te voy a explicar algo, hermano, muy importante. Muchas personas dicen tener fe en Jesús, pero su fe es a medias. Pablo, hablando a Timoteo, le decía que había quienes tenían una fe fingida. Por eso debemos de comprender que nuestra fe debe de estar segura en el Señor. Mi fe no es una fe de duda, como aquel que dice, creo que va a llover. Cree que va a llover, pero lo está dudando. No, Dios quiere una fe genuina, una fe que pueda mover montañas, una fe que mueva la mano de Dios. Esa fe que yo creo en el Señor, aunque todo lo vea contrario, aunque todo lo vea adverso, yo creo que Él es fiel. Y algo maravilloso es que debemos entender que la fe en el Señor Jesús nos trae la vida eterna. Una fe que recompensa es que el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Hermano, la obediencia trae bendición. La obediencia trae bendición. Juan 5:24, hermano, dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nota algo maravilloso, hermano. Algo maravilloso. De cierto os digo. Esta palabra de cierto os digo significa que Él está diciendo que es verdadero lo que se está expresando. ¿Qué es lo que se está expresando en Juan 5:24? El que oye mi palabra. Jesús está diciendo algo muy importante. Lo que yo te estoy diciendo es verdadero. Por eso lo dice dos veces. De cierto os digo. De cierto os digo. O sea, es verdadero lo que te estoy diciendo. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo? El que oye mi palabra. Lo segundo es el que cree al que me envió. O sea, no solamente es creer en Jesús, sino también creer en el Padre. Ahora, dice la Biblia, el que oye mi palabra, esta palabra oír, hermanos, no es de oír. Parafraseando la escritura, diría, el que obedece mi palabra. Debemos obedecer a la palabra de Dios y cree al que me envió, o sea, y cree que el Padre es Dios. Fíjate la recompensa de obedecer y de tener fe. La recompensa de eso es que tenemos vida eterna. Tenemos vida eterna. Ahora, lo siguiente hermoso, hermano, que debemos entender es que no vendremos a condenación. Nota algo maravilloso. El que oye la palabra de Jesús, el que obedece la palabra de Dios, el que cree en Dios, entonces hay una recompensa, hermano. Tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Hermano, algo que debemos comprender es que Dios quiere que tú y yo tengamos una fe genuina en Él. Porque debes entender esto, que los demonios también creen a la palabra. Ellos creen, hermanos, a la palabra, pero muchos tienen la fe de los demonios. Dios no quiere eso. Dios no quiere que tengamos una fe de los demonios donde creemos a la palabra, pero no obedecemos a la palabra de Dios. Dios no quiere eso. Muchos hermanos hacen eso, muchas personas hacen eso. Dicen creer en Dios, pero cuando salen de la iglesia, cuando salen a sus trabajos, se comportan como viles paganos, como aquellos que no conocen a Dios. Y eso, hermanos, la recompensa de ellos es que no verán la vida eterna. Por eso lo vuelvo a repetir en San Juan 5:24. Jesús está hablando del que oye mi palabra. Hermano, Dios nos está invitando a obedecer su palabra, pero también nos está invitando a creer en Dios Padre, en Dios Hijo
y Dios Espíritu Santo. Y el resultado de creer, hermanos, lo dice Juan 5:24, tiene vida eterna y no vendrá a condenación. Habla de una salvación segura. Y lo más maravilloso, ha pasado de muerte a vida. Hermano, eso éramos tú y yo, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero cuando aceptamos a Cristo como nuestro Señor, entonces pasamos a la vida eterna. ¿Desde qué momento puedo disfrutar la vida eterna? Desde ahorita, hermano. Tienes a Cristo, hermanos, lo tienes todo. Ahora, lo siguiente, hermanos, es que debemos poner la mirada en Cristo, porque poner la mirada en Cristo nos libra de ser condenados en el día del juicio final. Dice la Biblia, el verdadero amor echa fuera el temor. Pero esta palabra temor significa, cuando dice Juan, el verdadero amor echa fuera el temor, significa que echa fuera el temor de llegar a una condenación eterna. Cuando dice Juan el verdadero amor se refiere al amor de Cristo. Tú tienes a Cristo, entonces no hay temor de que vayas al infierno. No hay temor. ¿Por qué? Porque estamos en el verdadero, que es Jesucristo. Él es la vida eterna. Por eso poner la mirada en Cristo, hermano, nos libra de ser condenados en el día del juicio final. No pasaremos eso, hermano. No estaremos en el juicio del trono blanco. ¿Por qué? Porque hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor. ¿Quiénes estarán en el juicio del trono blanco? Todos aquellos que rehusaron creer en Jesús. Ellos estarán ahí para que el Padre se presente como el juez justo y Él les diga, te vas al infierno porque tú lo decidiste. Hermano, Juan 6:40, escucha lo que dice San Juan 6:40. Abre tu Biblia ahí y también lee conmigo. Y esta es la voluntad del que me ha enviado. Nota algo, el que me ha enviado. ¿Quién lo había enviado? Del Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Nota lo que dice Jesús. Esta es la voluntad del que me ha enviado, o sea, la voluntad del Padre. ¿Cuál es la voluntad del Padre? Que todo aquel que ve al Hijo, y esta palabra que ve al Hijo no solamente significa ver, sino que va a creer aunque no lo vea. Por eso Jesús le dijo a Tomás, Tomás, eres bienaventurado porque me viste, pero más bienaventurado aquel que no me vio y creyó. Por eso Jesús, hermanos, hablando aquí en San Juan 6:40, está diciendo, esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Vuelve a hablarnos que la recompensa de ver a Dios, de creer en Jesús y de obedecer a su palabra, entonces la recompensa es la vida eterna. Y lo siguiente, hermanos, es que y yo le resucitaré en el día postrero. Ve qué maravilloso es el Señor. El mismo espíritu que levantó a Jesús de entre los muertos es el mismo espíritu que vivificará nuestros cuerpos mortales. Por esa razón, hermano, debemos entender que esa es la voluntad del Padre. Juan 6:40 lo está diciendo, Jesús hablando. Esta es la voluntad del Padre. Hermano, Dios no quiere vernos derrotados, Dios no quiere vernos frustrados, Dios no quiere vernos con miedo. Dios no quiere eso, hermano. Dios quiere que tú disfrutes de esa vida eterna. Dios quiere que disfrutes de su presencia, que te goces en su amor, que te goces en su misericordia. Dios no quiere verte derrotado, el enemigo te quiere ver derrotado, Jesucristo no. Y la victoria de Cristo debes de tomarla como tu victoria. Por eso tú y yo debemos alabar a Dios aunque las cosas las veamos mal. ¿Por qué? Porque la voluntad del Padre es que pasemos de muerte a vida. La recompensa de obedecer y creer es la vida eterna, hermanos. Pero también hay una sentencia firme. Estábamos leyendo la palabra de Dios y hermanos, pero Él dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. San Juan 3:36 es la cita que estamos viendo. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida. Hay una sentencia firme, hermanos. Ya vimos el amor y la misericordia de Jesús. Ya vimos que Él nos ha pasado de muerte a vida. Ya vimos la recompensa de creer es tener la vida eterna. Pero también hay una consecuencia y hay una sentencia firme para el que rehúsa. Por eso Juan dice, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida. Qué triste, ¿no? Que muchos vayan a pasar una eternidad sin Cristo. Muchos tienen la buena intención de buscar a Dios. Muchos tienen la buena intención de agradarle. Tienen la buena intención de orar, de leer la Biblia. Tienen una buena intención. Tienen una buena intención. Pero siempre le he dicho, el infierno está empedrado de buenas intenciones. No es la intención, es la decisión lo que hará la diferencia entre el cielo y el infierno. Debe ser una decisión la que tú y yo debemos de tomar. ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir a Jesús o no lo vamos a seguir? Dios no quiere a nadie a medias. Dios pide todo. O eres frío o eres caliente. Pero tibio, dice el Señor, te vomitaré de mi boca. Por eso todo pecado cometido, hermano, escúchame esto. Todo pecado cometido es perdonado bajo la sangre de Cristo. El robo, la mentira, la homosexualidad, el lesbianismo, etcétera, etcétera, hermanos. Todo pecado cometido bajo la sangre de Cristo, eso es perdonado para el que se arrepiente con sinceridad. ¿Cómo sabes que has sido perdonado de ese pecado? Cuando no lo vuelves a hacer. Es ahí cuando te das cuenta que has sido perdonado, cuando no lo vuelves a hacer. Pero si insistes en ese pecado, e insistes, e insistes, e insistes, y como dice Juan, practicas el pecado, entonces no has sido perdonado, la ira de Dios sigue siendo sobre ti y sigues siendo enemigo de Dios. Pero si tú rechazas a Cristo y vives tu vida sin confiar en Él, tú has cometido el mayor pecado y has cometido el peor de los errores en el mundo y pagarás por ese pecado por toda la eternidad en el infierno. Tengo que hablar la verdad, hermano. Tengo que hablar con la verdad. No podemos ser cristianos de nombre, tenemos que ser cristianos verdaderos, pequeños Cristos, que exaltemos y le demos toda la gloria a Dios. Por eso, ¿cuál es ese pecado al que habla la palabra de Dios? Vamos a ver qué dice Juan 3:19. ¿Cuál es el pecado, hermanos, que ha provocado que muchos se vayan al infierno? Que ha provocado que sigan siendo enemigos de Dios y que la ira de Dios esté sobre ellos. ¿Cuál es ese pecado? Juan 3:19, perdón, lo dice. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Nota algo. Dice Juan 3:19, y esta es la condenación. Esta es lo que ha llevado a muchos a ser condenados. Esto es lo que ha llevado a muchos en el infierno. Desafortunadamente, hermano, lo digo con mucha tristeza, pero muchos pastores, muchos directores de alabanza, muchos hombres que estuvieron sirviendo en el altar, muchos diáconos que estaban sirviendo en una iglesia, cuando partieron, muchos de ellos se fueron al infierno. ¿Por qué? Porque no se trata de ser religiosos. No se trata de decir yo creo en el Señor y nuestras vidas sean contrarias a lo que predicamos. Por eso dice que esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Cuál luz? Jesús vino al mundo. Este mundo estaba oscuro, estaba en tinieblas, pero la Biblia dice que vino la luz a este mundo y Jesús es la luz. Pero algo triste, hermano, dice la Biblia, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Entonces, ¿cuál es la condenación? Que los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Esa es la condenación. Que vieron a Jesús, vieron caminar a Jesús, vieron los milagros de Jesús y sin embargo lo llevaron a la cruz, lo crucificaron. Aquellos que le gritaban Hosana en su entrada triunfal a Jerusalén, esos que le gritaban Hosana, después le estaban gritando crucifíquenle. Por eso esta es la condenación, que Jesús vino al mundo, pero los hombres no lo amaron, amaron más las tinieblas. San Juan 1:12 dice que Él vino a los suyos, pero los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, tú y yo, tenemos el derecho de ser llamados sus hijos. Preciosa palabra de Dios. Por eso alaba al Señor ahí en tu casa, glorifícale, pero también nos confronte la palabra, hermanos. ¿Realmente estamos siendo obedientes a lo que Dios quiere para nosotros? ¿Realmente hemos aceptado esa luz que vino al mundo o estamos en condenación? Que sabemos que Jesús está ahí, pero amamos más las tinieblas, nos vamos más hacia el pecado. Hermano, ten mucho cuidado.
o tengamos mucho cuidado. Por eso Juan 3:19 es bien claro, hermano, es bien claro. La condenación que el mundo tiene es que Jesús vino y lo rechazaron. Hermanos, rechazar a Jesús muchas veces no es que digas lo rechazo, porque muchos quizás no expresen, yo no rechazo a Jesús, pero sus hechos lo dicen todo, sus hechos hablan más que 1000 palabras. Tengamos mucho cuidado, hermanos. Rechazar a Jesús no te permite tener paz interior. Todos aquellos que están en pecado, hermanos, no tienen paz. El pecado apesta, el pecado huele a muerte, hermano. El pecado no te trae paz. El pecado no te deja dormir. El pecado te hace sentir que no puedes acercarte a Dios. El pecado te aleja de Dios. El pecado te trae condenación. Pero hermanos, mientras hay vida y esperanza, la Biblia dice que si hemos cometido pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Lo cual esto indica, hermano, que si es pecado no te preocupes o preocúpate. Pero lo que quiero dar a entender, hermano, es que puedes venir a Cristo mientras tenga vida. Porque una vez una persona muriendo ya no hay oportunidad, hermanos. Ya no hay más sacrificio por los pecados. Por eso si tienes vida es el tiempo. Isaías 48:22 dice, no hay paz para los malos, dijo Jehová. Nota esto, hermanos, no hay paz para los malos. Lo cual significa que todo aquel que está en pecado, todo aquel que ha rechazado a Jesús, todo aquel que va a la iglesia y limpia su conciencia, pero va y llora de remordimiento y no de arrepentimiento, no tiene paz. Isaías 48:22 lo dice. Pero también Santiago 4:4, hermanos, habla que el que rechaza a Cristo se vuelve enemigo de Dios. Se vuelve enemigo de Dios. ¿Qué somos, amigos o enemigos de Dios? Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ahora dice, oh almas adúlteras, no se refiere a aquella persona que se mete con otra, que comete adulterio, no se refiere a eso. Se refiere cuando dice, oh almas adúlteras, significa que cambiaron la gloria de Dios, como dice Romanos, cambiaron la gloria de Dios por los ídolos, cambiaron la gloria de Dios por imágenes corruptibles, por cuadrúpedos, cambiaron la gloria de Dios por todo lo que son ídolos, hermanos. Por eso son las almas adúlteras que conociendo a Dios decidieron no seguir a Dios. Por eso dice, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Nota esto, es una pregunta. ¿Qué le respondemos? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Dice, cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Por eso yo te decía hace rato, hermano, que Dios aborrece el pecado y aborrece al pecador no arrepentido. Si no te has arrepentido de tus pecados, discúlpame lo que te voy a decir, pero sigues siendo enemigo de Dios y la ira de Dios está sobre de ti. ¿Por qué a veces nos va mal? Por ser enemigos de Dios. Porque solamente vamos a la iglesia y limpiamos nuestra conciencia. Solo vamos a la iglesia y pasamos lista para que el pastor no se enoje, para que vean que ahí estuve. Hermanos, hoy es el tiempo de venir a la presencia de Dios. Dios quiere ser ese Dios para ti, ese Dios de amor y de misericordia, pero necesitamos venir en arrepentimiento. De la misma manera, hermanos, quien no quiera creer en el Hijo no tendrá que esperar hasta el día del juicio final para que no vea la vida. La salvación y la condenación son realidades presentes. Te vuelvo a repetir esto, hermanos. Quien no quiera creer en el Hijo no tendrá que esperar hasta el día del juicio, no tiene que esperar hasta el día del juicio, ya es enemigo de Dios, ya ha sido condenado, su padre es el diablo y no verá la vida eterna. Mucha gente piensa que el destino eterno de una persona será decidir después de la muerte. No, hermanos, no será decidido después de la muerte. Cuando se haga un recuento de todas sus obras buenas y malas y se decida hacia qué lugar se inclina la balanza, entonces, hermanos, Jesucristo ya, hermanos, en su amor y en su misericordia salvará a los que tenga que salvar, pero los que han rehusado, hermanos, ya tienen condenación, ya son condenados, ya tienen su paga. Por eso la salvación, hermanos, es un regalo tan maravilloso que no debemos de desperdiciar.
Juan, hermanos, concluye con su razonamiento. Nos ha hablado de la excelencia y de la revelación dada por medio de Cristo. Aceptarla tiene consecuencias importantes y de igual manera el rechazarla tiene consecuencias importantes. Vamos terminando nuestro mensaje, hermanos, y debemos entender que una eternidad sin Dios es terrible, hermanos. Juan ahí en 3:36, que la cita que estábamos leyendo, hermanos, dice, sino que la ira de Dios está sobre aquel que ha rechazado a Cristo. Por rechazar a Jesús, hermano, tu vida tendrá un final amargo. Daniel 12 del 2 al 3 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Escucha esto, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán con el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. ¿Te das cuenta? Muchos serán despertados para vergüenza y confusión perpetua. Triste, ¿no? Muchos serán despertados para eso. Pero los entendidos, dice Daniel, y eso es lo que Dios quiere que tú y yo seamos, entendidos. Que entendamos y que comprendamos que el Evangelio de Jesucristo es precioso, pero es de vida o muerte. Lo aceptas, hermano, y lo aceptas, tienes vida eterna, pero si lo rechazas, entonces ya hay una condenación, que es el castigo eterno. Pero aunque el castigo eterno es el lago de fuego, hermanos, al final de todo, lo peor que el hombre va a experimentar no solamente son las llamas del infierno, sino la ausencia de Dios. Eso es lo peor que el hombre va a experimentar. Eso es lo triste, hermanos, la ausencia de Dios. Marcos 10:28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Nota algo, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿A quién se refiere? Hay que temer a Dios, hermanos. Hay que temer a Dios, hay que buscar su presencia. Por eso Mateo 10:28 dice, no temáis al que mata el cuerpo, no temas eso. Tarde o temprano partiremos de esta tierra, no tengas temor del que mata el cuerpo, mas el alma no puede matar. El diablo no puede matar tu alma. El diablo no puede tocar tu alma si Dios no se lo permite. Pero dice, temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo. O sea, debemos temer a Dios. Él tiene el poder sobre nosotros, hermanos. Dios tiene el poder. Apocalipsis 20 del 11 al 15 dice, vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Nota esto, vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. El mar entregó sus muertos que había en él, la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Nota esto, fueron juzgados cada uno según sus obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. No creas, hermano, que por tus buenas obras o que por nuestras buenas acciones heredaremos el reino de los cielos. No, hermanos. No es lo bueno que seamos o lo cuán bien nos portemos. No, hermanos. Es lo que nos va a dar la vida eterna. Se llama Jesucristo. Es creer en Él. Es aceptarle. Esta es la muerte segunda, dice Apocalipsis 20 del 11 al 15. ¿Por qué muerte segunda? Porque todos aquellos que no han aceptado a Cristo como su Señor solamente existen, pero no viven. Estos están muertos o son muertos vivientes, porque pueden estar caminando en esa tierra, pero espiritualmente están muertos. Ahora, cuando estén en el juicio del trono blanco, cuando estén ahí y el Padre les diga, te vas al infierno porque tú lo decidiste, esa es la muerte segunda. Ya estaban muertos, pero cuando estén ante la presencia del Padre y sean juzgados por las obras que hicieron, será su muerte segunda. Hermanos, la cruz de Cristo trae dos cosas, aceptación o rechazo. Aceptar o rechazar a Cristo trae consecuencias, ya sea para vida eterna o muerte eterna. ¿Qué vas a hacer, hermano? ¿Qué vas a decidir en este momento? Y termino con la cita. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo
no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Yo quiero que comprendamos, hermanos, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Nuestra fe tiene que ser genuina, hermano. En estos tiempos difíciles que estamos viviendo, nuestra fe tiene que estar más firme en el Señor. Entendiendo que podemos pasar muchas cosas, podemos pasar muchas circunstancias en esta vida, pero Dios es fiel, hermano. Dios no nos ha dejado y no nos va a dejar jamás. Él está con nosotros, Él te ama, Él me ama. Él nos ama sin condición, hermano. Pero si has vivido una vida doble, es el tiempo de arrepentirnos, es el tiempo de buscar su presencia. Es el tiempo de adorarle, es el tiempo de decirle: Señor, yo te amo. Y así como estás, clama a Dios: Señor, estamos en tu presencia. Perdónanos por todos aquellos pecados cometidos, por todos aquellos pecados que no hemos confesado. Estamos viviendo una vida muy difícil, muy complicada, muchas veces en temor porque no hemos aprendido a confiar en tu amor y en tu misericordia. Perdónanos de todo pecado. Ahí donde están mis hermanos, yo te pido que les ayude, les guarde, les bendigas, que Padre escuche sus oraciones y que tu nombre sea glorificado, Dios. Tú eres nuestro Dios, nosotros creemos en tu palabra. Es el tiempo y es la oportunidad que nos estás dando en estos tiempos para resplandecer, Señor, para llevar tu palabra al necesitado. Viene tiempo de cosecha, Señor, para tu iglesia. Vienen tiempos preciosos para tu iglesia. Pero tu palabra se tiene que cumplir, Señor, porque tú eres fiel y verdadero. Venimos ante ti, Señor, dile a Dios, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Digámosle a Dios: venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, para adorarte, para exaltarte, mi Rey. Venimos ante ti, Señor, a tributarte toda la gloria, mi Dios. Mejor es tu presencia que la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Mejor es tu presencia que en la vida, es un deleite contemplar tu hermosura, está rodeado de tu santidad de amor. Tu presencia es lo mejor. Presencia es lo mejor. Tu presencia es lo mejor.
Así es, hermanos, su presencia es mejor. Mejor es un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Te animo a que sigas buscando a Dios, que sigas buscando su presencia en estos tiempos difíciles. Dios, hermano, dice su palabra, que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y tómate esta palabra, alégrate en el Señor, sigue disfrutando de esta tarde. Y bueno, el día viernes estaremos transmitiendo nuevamente a las 7. Te invitamos a que te conectes, que esta transmisión la compartas con otros, con todos tus contactos, para que también escuchen esta palabra. Puede ser de bendición para alguien, hermano. Vamos a orar para ser despedidos y gloria al Señor. Inclina tu rostro ahí, vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de alabanza y de adoración. Gracias por tu palabra. Te sigo pidiendo por mis hermanos, ayúdales en todas sus necesidades. Los que están enfermos, sánales. Los que no tienen trabajo, dales un trabajo, Señor. Multiplica la economía de mis hermanos, su despensa. Padre Santo, que tu provisión esté en la casa de tus hijos. Gracias te damos por todo y que esta palabra, Señor, haya quedado sembrada en buena tierra. Todo esto te lo pedimos y te damos las gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos, por seguir la transmisión. Dios te bendiga. Bendiciones.